Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy seguimos con el estudio del capítulo 24 del libro de Mateo. En el vídeo anterior vimos con detalle cómo sería la presencia en las nubes del Hijo de Dios en su día y cómo el Mesías viene a por su pueblo para sacarlo de la gran tribulación. Vimos la diferencia entre el día del Hijo del Hombre y el día del Señor, y analizamos con detalle las señales en los cielos previas a los juicios de las trompetas y de las copas de Apocalipsis 6 en el sexto sello, y también las señales en los cielos previas a la segunda venida de Cristo. Sigamos leyendo Mateo 24, 30 y 31. Pero voy a leer también el versículo 29 para que podamos situarnos en el contexto. Dice: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo. Marcos 13:27 dice: desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. ¿Dónde se sitúa cronológicamente este texto? Nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí dice que aparece en los cielos la señal del Hijo del Hombre, que puede ser un relámpago al igual que durante su presencia, o puede ser cualquier otra señal que aquí no describe. Pero fijaos que aquí dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Está hablando de la segunda venida de Cristo, donde Él sí aparece de forma visible, tal como lo vieron irse los apóstoles con las nubes después de la resurrección. Aquí está hablando del día del Señor, justo después de los juicios de las copas, al concluir el séptimo año de reinado del Anticristo. Mirad la diferencia entre el día del Señor, o juicios de las copas, y el día del Hijo del Hombre, cuando Cristo viene a por su pueblo durante el arrebatamiento al toque de la séptima trompeta, más o menos hacia el sexto año de reinado del Anticristo. Leamos Lucas 17, 20 al 24. Dice: Pero cuando los fariseos le preguntaron: ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, les contestó y dijo: el reino de Dios no viene de modo que sea llamativamente observable o con evidencia ocular, ni dirán: miren acá o miren allá, porque miren, el reino de los cielos está en medio de ustedes. Entonces dijo a los discípulos: vendrán días en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, mas no lo verán. Y les dirán: miren allá o miren acá, no salgan ni corran tras ellos, porque así como el relámpago por su relampagueo resplandece desde una parte debajo del cielo hasta otra parte debajo del cielo, así será el Hijo del Hombre. Así pues, en el día del Hijo del Hombre, Jesús dice que no lo verán, solamente podrán ver un relámpago que va de oriente a occidente. En cambio, en este texto de Mateo 24, 30 dice que sí verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Los escogidos que Cristo reúne aquí desde un extremo de la tierra hasta otro del cielo son las ovejas de Mateo 25 que Él separa a su derecha en su segunda venida, después de los juicios de las copas y después de la batalla de Armagedón. Primero librará la gran batalla y quemará la cizaña con fuego, y después
recogerá el trigo en su granero, como dice Mateo 13:30. Así pues, vemos como Cristo en su día, en el día del Hijo del Hombre, no será visible. En cambio, en su segunda venida, durante el día del Señor, sí se hará visible. Dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá. Leamos Mateo 24, 32 y 33. Dice: ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración este punto. Luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Lucas 21:29 dice: noten la higuera y todos los demás árboles. Cuando echan brotes, saben que se acerca el verano. Hay quien identifica a la higuera de este pasaje con Israel, pero hemos visto que Lucas dice la higuera y todos los demás árboles, con lo cual en este texto Jesús solamente quiere ponernos sobre aviso para que permanezcamos vigilantes, despiertos, alerta, para que identifiquemos las señales previas al día de su presencia, ya que en ese día Él no se hará visible. Jesús también nos dice en Apocalipsis 6 cuáles serán las señales que marcan el inicio de los juicios de las trompetas. Un gran terremoto, la luna como sangre, nubes negras cubriendo los cielos que harán que el cielo se oscurezca desde el amanecer hasta el atardecer y fenómenos atmosféricos violentos. Cuando veamos estas señales, sabremos que se inician los juicios de las trompetas. Los juicios de las trompetas más o menos darán inicio con la llegada de los dos testigos de Apocalipsis 11, sobre los 2 años y medio de reinado del Anticristo, cuando comenzará una leve tribulación que a los 3 años y medio de este reinado del Anticristo se recrudecerá, convirtiéndose en una gran tribulación, en una gran angustia. El Anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo, prohibiendo toda religión, incluida Babilonia la Grande. Todas las religiones serán prohibidas: judía, católica, evangélica, ortodoxa, musulmana, y con ello vendrá la caída de Babilonia la Grande. Porque el Anticristo, a los 3 años y medio de su gobierno, cuando mande quitar el sacrificio y la ofrenda, declarará su gobierno mundial laico, ya que él es ateo. Solamente había estado dejando que la gente adorara durante un tiempo para ganárselos con palabras melosas, pero una vez ya lo han reconocido y él tiene el poder en su puño, destruye a estas religiones y declara un estado laico. Es más, persigue a todo aquel que no le adora y que profesa alguna religión. Los cristianos serán los únicos que queden en pie. A los 3 años y medio de gobierno del Anticristo comienza la gran tribulación a los cristianos, su persecución y muerte. Y al toque de la 7ª trompeta vendrá nuestro Señor en su presencia para llevar con él a su pueblo durante el arrebatamiento. Él sacará a su pueblo de esta masacre que es la gran tribulación promovida por Satanás, el Anticristo y el falso profeta. El evento del arrebatamiento es descrito por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, y también está descrito en Apocalipsis 14, 15 y 16, donde se describe la primera siega, que es hecha por el propio Cristo para llevar con él a su pueblo. En cambio, la segunda siega es efectuada por los ángeles, ya en su segunda venida, y es para destrucción. La primera siega correspondería al día del Hijo del Hombre y la segunda siega al día del Señor. Leamos el texto completo para que entendáis mejor lo que estoy explicando. Apocalipsis 14,
del 14 al 20, la primera siega. Dice: y vi y miren una nube blanca. El que la nube sea blanca indica redención. En cambio, cuando viene para juicio Cristo, las nubes son negras. Y sobre la nube alguien sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro. La corona nos dice que es Rey de Reyes. Una corona de oro sobre su cabeza y una hoz aguda en su mano. Él mismo lleva la hoz en su mano para recoger su cosecha a su pueblo. Dice: y otro ángel salió del santuario del templo, clamando con voz fuerte al que estaba sentado en la nube: pon dentro tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, porque la mies de la tierra está cabalmente madura. Vemos cómo el ángel ha recibido la información de parte del Padre de que es el tiempo de segar, porque el ángel sale del santuario del templo, de la misma presencia de Dios. Este ángel informa a su vez al Hijo del Hombre de que ha llegado el día de la siega por él. Ha llegado su día, el día del Hijo del Hombre. El día en el que ha de ir a buscar a la novia, que son los resucitados en la primera resurrección, los que reinarán con él, y a por su pueblo, los invitados al banquete de las bodas del Cordero. ¿Por qué el ángel informa de la fecha de la siega al propio Cristo? Porque, como dice Mateo 24:36, respecto a aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Así pues, en este texto, el Padre informa al ángel sobre esta fecha y el ángel informa a Cristo. Sigue diciendo el versículo 16: y el que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada. Esta siega corresponde al evento del arrebatamiento, a la reunión de Cristo con su pueblo y con su novia. Veamos la diferencia con la segunda siega, la que se efectuará en su segunda venida. Seguimos leyendo Apocalipsis 14:17. Dice: y otro ángel salió del santuario del templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz aguda. Aquí el que tiene la hoz aguda en la mano no es Cristo, sino un ángel. Fijaos lo que dice Mateo 13:39 en la parábola de la cizaña. La siega es el fin de este sistema mundial y los segadores son los ángeles. En el versículo 49 dice: así es como será el fin de este sistema mundial. Saldrán los ángeles y separarán a los inicuos de entre los justos. Esta siega no la hace Cristo personalmente con su hoz, sino que encomienda este trabajo a los ángeles. Dice Apocalipsis 14:18: y otro ángel salió del altar y tenía autoridad sobre el fuego. Esta tierra será destruida con fuego en el final de los días. Y clamó con voz fuerte al que tenía la hoz aguda, al primer ángel que sale del santuario para la segunda cosecha que hemos visto en el versículo 17. Y dijo: pon dentro tu hoz aguda y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas se han madurado. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra y la arrojó al gran lagar de la cólera de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos. El lagar mide 1.600 estadios, que son casi 300 kilómetros. El lagar está fuera de la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad santa, no puede ser manchada de sangre. El lagar está fuera de las puertas de la ciudad, no dice dónde.
los inicuos irán siendo echados en ese lagar que quizás sea literal, porque da hasta la medida de hasta dónde llegará la sangre de los inicuos, hasta la altura de los frenos de los caballos y 300 kilómetros de largo y ancho. Solo quedarán las ovejas salvas sobre la tierra. Estos serán los últimos en ser salvos y los primeros en heredar la tierra. Los que fueron arrebatados al toque de la séptima trompeta, estos arrebatados son llevados delante del trono de Dios para recibir cuerpos glorificados. Pero cuando se establece el reino de Dios en la tierra, les son dados cuerpos de carne y sangre y formarán parte del pueblo de Dios. Seguimos leyendo Mateo 24, 34 y 35. En verdad les digo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Esta es una frase polémica que ha dado lugar a muchas interpretaciones. Hay quien dice que se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Pero esta es una profecía de doble cumplimiento. Es cierto que en el año 70, con la invasión romana de Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra en el templo, como Jesús profetizó. Solamente quedó una pequeña parte del muro que rodeaba Jerusalén y que es conocido como el Muro de las Lamentaciones. Pero Jesús también habló sobre la destrucción del sistema mundial en los tiempos finales. Otros interpretan que tomando como referencia el reverdecimiento de la higuera que representa a Israel, el fin de los tiempos comenzó en 1948, cuando Israel volvió a ser nación. Y es cierto que las señales de los últimos días empezaron alrededor de esos años. En 1914 se enfrentaron nación contra nación y reino contra reino en la Primera Guerra Mundial. En 1939, en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió lo mismo. En 1945 surge la ONU y se empieza a decir paz y seguridad, que es otra de las señales del fin. En 1948 Israel se constituye como nación y en 1949 surge la OTAN. De estos años hasta hoy, hemos visto cumplirse muchas de las señales para el fin de los días, como por ejemplo que los humanos estén arruinando la tierra, el aumento de la ciencia, la gente que viaja de acá para allá, la apostasía, el abandono de la fe en las personas, el enfriamiento del amor por causa de la maldad, la persecución a los judíos y a los cristianos por todo el mundo, especialmente durante el Holocausto judío y la Inquisición. La predicación de las buenas nuevas por toda la tierra, el aumento de los falsos cristos y los falsos profetas. Montones de señales cumplidas en estos últimos días. Solamente falta concluir con la manifestación del anticristo como gobernante global, con el apoyo de los 10 reyes, la implantación de la marca de la bestia de forma obligatoria y la gran tribulación a los cristianos. El anticristo gobernará durante 7 años y durante esos 7 años tienen que acontecer los juicios de las trompetas, la gran tribulación a los cristianos y los juicios de las copas. Todo eso tiene que suceder en 7 años o en menos de 7 años, porque al principio el anticristo será un gobernante pacífico, exitoso y convencerá a todos con sus palabras melosas. En esos 2 primeros años o 3 primeros años de su mandato habrá paz. Así que todo esto que he mencionado, juicios de las trompetas, gran tribulación y juicio de las copas, tienen que suceder en unos 5 años. Después de esos 7 años de gobierno del anticristo, Cristo vendrá en su segunda venida para juzgar al mundo,
separará a las ovejas de las cabras y prenderá y apresará a Satanás y arrojará al lago de fuego al anticristo y al falso profeta y eliminará a todo el que se haya puesto la marca de la bestia. Los que interpretan que la higuera de Mateo 24:32 representa a Israel, también interpretan que la generación de la que habla Jesús empieza en 1948. Mencionan también que en Salmos 90:10 dice más o menos cuánto dura una generación, una vida humana. Dice, en sí mismos los días de nuestros años son 70 y debido a poderío especial son 80 años. Ellos calculan esos 80 años contados desde 1948 y les da 2028. Pero las cuentas no salen. Solo faltan 4 años para 2028 y todavía no se ha manifestado el anticristo que ha de reinar 7 años. La fecha de la segunda venida de Cristo nadie la sabe, ni siquiera el propio Cristo, nadie la puede calcular. Cuando el Padre dé la orden al ángel del santuario del templo celestial, ese será el momento, pero nosotros no podemos calcular fechas. Más lejos de la verdad todavía están los testigos de Jehová que dicen que esa generación empezó en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Pero Cristo no se refería numéricamente a la generación en la que empezaron esas señales. Las señales empezaron efectivamente en 1914, cuando se enfrentaron nación contra nación y reino contra reino. Pero no se puede utilizar una fecha de acontecimiento alguno para calcular cuándo vendrá Cristo. Ese año nadie puede calcularlo, no funciona así. Nosotros estamos acostumbrados a pesar, a medir, a calcularlo todo, pero en los cielos no funciona así. El día de la venida de Cristo no depende de los cálculos matemáticos ni de la duración de la vida de una persona, sino de que la mies esté madura. Y eso depende de nuestra propia evolución y desarrollo interior como humanidad. La humanidad se está polarizando y cada vez más. Por eso Cristo dijo en Apocalipsis 22:11 que el injusto sea injusto todavía, que el inmundo practique su inmundicia todavía y que el justo sea justo todavía y el santo se santifique todavía, porque sabía que la humanidad se iba a polarizar. Si no hubiese dicho que los injustos se arrepientan, sabía que no se iban a arrepentir, porque la humanidad se está polarizando en justos e injustos. Pero la prueba definitiva de esta polarización estará marcada cuando se implante obligatoriamente la marca de la bestia. El que no se ponga la marca será salvo si cree en Cristo y cumple sus mandamientos, los 10 de la ley de Moisés y el que él añadió: amaos los unos a los otros como yo os he amado. En eso conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. Y el que se ponga la marca de la bestia será eliminado. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con la frase: no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas? Bien, Jesús llamaba a los judíos una generación inicua y adúltera que sigue buscando una señal. Salmo 78:8 dice: no sean como sus padres, generación terca y rebelde. Jesús se refería a la generación judía de Mateo 24, no como un número de años, como una esperanza de vida, sino como un tipo de gente, como gente terca, rebelde,
inicua e idólatra. Esta es el tipo de gente con un ego subido, orgullosa, con falta de humildad, de amor y compasión. Y todavía la humanidad sigue siendo así. Jesús quiso decir: vendré en mi segunda venida y os encontraré igual que ahora. Encontraré una generación de gente rebelde, terca, idólatra, inicua y sin fe. La generación humana no va hacia la iluminación, como dice la New Age, sino que va hacia la polarización. Solo tenemos que mirar y ver cómo está el mundo en la actualidad. Ya no se respetan ni los resultados democráticos en unas elecciones. Vemos candidatos políticos tiroteados en sus mítines y candidatos políticos también que no respetan los resultados de una votación democrática. Ya no hay respeto, por lo que antes sí había respeto. El inicuo se hace cada vez más inicuo y el justo es cada vez más justo. Es una locura cómo la intolerancia va en aumento debido a esta polarización. Así pues, lo que quiso decir Jesús fue: no pasará esta generación humana, rebelde, terca e inicua, antes de que yo venga. Nada habrá cambiado en cuanto a la rebeldía humana. El cielo y la tierra pasarán, pero esta generación perversa no pasará antes de que yo venga y haga una limpieza del planeta. De hecho, en muchos de los versículos del Apocalipsis dice, por ejemplo, en Apocalipsis 9:20, pero los demás de los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron. Apocalipsis 16:9, y los hombres fueron chamuscados con gran calor, pero blasfemaron contra el nombre de Dios que tiene autoridad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La generación humana es orgullosa, terca y rebelde debido a su ego. Por eso debemos trabajar interiormente, cada uno de nosotros, en minimizar al máximo ese ego, que es además el causante de nuestros sufrimientos diarios. Autoobsérvate desde afuera, continuamente, todos los días, y pregúntate: ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Y si detectas algo en ti, algo negativo o una conducta que no está acorde con estos 11 mandamientos que dejó Cristo, que son nuestra guía en la vida, transmuta tus pensamientos y así cambiarán tus emociones. Cambia tu actitud. Haz una alquimia interna. Transforma el plomo en oro, la oscuridad que hay en ti en luz. Hemos de ser lámparas en medio de la oscuridad. Hemos de ser la sal de la tierra y cultivar los frutos del Espíritu, que son Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, gran paciencia, compasión, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Esto, junto con buenas obras, son los frutos que Cristo espera que demos como árbol bueno. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información y continuaremos con la última parte de este capítulo 24 de Mateo en el próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.